Hola, espero que se encuentren bien. El tema que vamos a desarrollar hoy se titula Procesamiento del antígeno y la función de las moléculas HLA. Como sabemos, los microbios patógenos entran por el aparato digestivo, por el aparato respiratorio y por el sistema dérmico. En estos sistemas se van a encontrar con unas células, ¿verdad?, que se llaman macrófagos. En piel encontramos una que especialmente específica en función que se llama célula dendrítica. Los macrófagos llevan los patógenos al sistema linfático y a través del sistema linfático llegan al ganglio linfático. En el ganglio linfático se realiza la presentación del antígeno al sistema inmune, al linfocito T y al linfocito B. Dentro de los macrófagos ocurre el procesamiento del antígeno. Otras vías para captación del antígeno es que el antígeno entra al sistema circulatorio, especialmente a través de las vénulas, y de allí llega al vaso. En el vaso, que es rico en linfocitos B, son captados directamente por el linfocito B. En esta imagen que están viendo, están observando la estructura de un ganglio linfático, ¿verdad? En la región de la corteza se halla principalmente los linfocitos B y en la región de la paracorteza se hallan los linfocitos T. Mucho más al centro del ganglio se encuentra una asociación de linfocitos B y linfocitos T. El procesamiento del antígeno la realizan una serie de vesículas enzimáticas cuyos pH va de 4 a 6. Empezando por vesículos de pH 6, los patógenos se van destruyendo, se van degradando hasta obtener péptidos pequeños para que puedan ser captados por las moléculas HLA. Hay dos tipos de moléculas HLA, la clase 1, que captan epítopes de aproximadamente 15 aminoácidos, y las moléculas HLA de clase 2 que captan epítopes de aproximadamente 25 aminoácidos. En estas diapositivas estamos observando cómo la célula presentadora que tiene la molécula HLA, en esta diapositiva aparece como complejo mayor de histocompatibilidad, está presentando partecita del antígeno. Esta partecita se conoce como epítope o determinante antigénico al receptor de la célula T. Esta es la célula T. La célula T se considera como su receptor, el receptor que capta epítope. Los otros receptores del linfocito T son considerados co-receptores. Todos son importantes para la activación del linfocito T al captar el epítope. Estos procesos ocurren dentro del ganglio linfático. Cuando esto está ocurriendo, el ganglio linfático crece, se inflama, es doloroso, ¿verdad? Y este proceso ya empieza a ocurrir aproximadamente a las 48 o 72 horas que inicia el proceso infeccioso. El linfocito B en el ganglio puede captar directamente al antígeno, ¿verdad? Aquí vemos el título de esta diapositiva. El antígeno libre que entra al ganglio es captado directamente por el linfocito B en la corteza. Es procesado porque el linfocito también es una célula presentadora de antígeno.
y un epítope de este linfocito, de este patógeno, es presentado el linfocito T. O sea, que tanto el macrófago como el linfocito B le presentan epítopes al linfocito T. Ya veremos a qué específico linfocito T se le presenta epítope. Cuando un linfocito B capta un antígeno en la región de la corteza, lo procesa, va a la región del linfocito T, o a la paracorteza, para presentarle el epítope al linfocito T. En este caso es un linfocito T CD4. ¿Verdad? El macrófago le presenta el linfocito T al CD4 y el linfocito B le presenta el epítope al CD4. Ya vamos más adelante a explicar específicamente cómo ocurre este proceso a través de las moléculas HLA de clase 1 y de clase 2. En esta imagen estamos viendo, ¿verdad?, la serie de ganglios linfáticos que hay a nivel del cuello y a nivel de la cara. Ganglios linfáticos faciales, el submentoniano que recoge, que capta patógenos que entran en la región anterior de la cavidad bucal, los submaxilares que captan patógenos que entran en la región posterior de la cavidad bucal, los ganglios cervicales anteriores, los supraclaviculares que captan información que viene del sistema respiratorio, los ganglios occipitales que captan información a nivel de la parte posterior del cráneo. Hay ganglios de la región preauricular y de la región retroauricular. Así que aquí observamos un ganglio inflamado. Cuando un ganglio inflamado significa que está ocurriendo un procesamiento de un patógeno y la presentación antigénica de un epítope de ese patógeno, ¿verdad?, a un linfocito T y a un linfocito B para iniciar una respuesta inmune. El ganglio inflamado entonces indica que puede haber, que hay un proceso infeccioso y también puede indicar la presencia de tumores. Así que, ¿qué clase de determinantes antigénicos se adquiere de un patógeno? Se pueden adquirir péptidos, azúcares y lípidos. Los péptidos son presentados por las moléculas HLA. Los azúcares son procesados en el linfocito B y el linfocito B te crea un anticuerpo contra las moléculas de azúcares. Los lípidos son procesados en un linfocito B especial. Algunos textos mencionan que el linfocito B que procesa y capta y produce anticuerpos contra azúcares y lípidos son linfocitos B de clase 2 y otros los nombran como linfocito B CD5. Pero los lípidos son presentados por unas moléculas que se llaman CD1. Entonces observen la diferencia. Los péptidos son presentados por las moléculas HLA y los lípidos son presentados por las moléculas CD1. Ahora, un antígeno puede ser el patógeno entero o una molécula. Por ejemplo, el receptor del virus, ¿verdad?, de la hepatitis B se utiliza como antígeno para inducir respuesta inmune contra este virus, que es lo que se utiliza en las vacunas. Solo una pequeña parte del antígeno se utiliza para inducir inmunidad y este se llama epítope o determinante antigénico. Ya les mencioné que el epítope que se asocia a una molécula HLA de clase 1
tiene hasta 15 aminoácidos y el epítope que se asocia a la molécula HLA de clase 2 tiene hasta 25 aminoácidos. El receptor de célula T solo recibe péptidos. La molécula HLA solo presenta péptidos. ¿Listo? Lo que quiere decir que la molécula HLA interactúa solo con el linfocito B con respecto a los péptidos. Por eso los textos dicen que el linfocito T está restricto a la molécula HLA. O sea que el linfocito T no recibe ni lípidos ni azúcares. Los ácidos nucleicos no son inmunógenos, por lo tanto, no generan anticuerpos. Cuando se habla de anticuerpos anti-DNA, se está refiriendo a los anticuerpos contra proteínas asociadas a las moléculas de ADN. Entonces, como ya habíamos mencionado, los anticuerpos contra azúcares son productos del linfocito B, CD5, sin interacción con el linfocito T. Otra cosa importante que hay que mencionar, que el péptido que interacciona con el linfocito T induce la producción del linfocito B de memoria. ¿Listo? Los linfocitos BCD5 que producen anticuerpos contra azúcares y contra lípidos no producen linfocito B de memoria. Como los lípidos y azúcares no interaccionan con el linfocito T, se le llama timo independientes. Esta imagen, tomada de la inmunología de ABA, va a explicar cómo funciona la molécula HLA de clase 2. En la imagen vemos el retículo endoplasmático y vemos que se está formando la molécula HLA de clase 2. La molécula HLA de clase 2 tiene dos cadenas peptídicas, una llamada alfa y otra llamada beta. Dentro del retículo endoplasmático se ensambla. Allí se le asocia un segmento peptídico llamado Li. Li significa líder invariante. Este líder invariante lleva a la molécula HLA dentro de una vesícula al aparato de Golgi. Y luego sale del aparato de Golgi en una vesícula a un sistema microvesicular que contiene moléculas HLA de clase 2. Este sistema microvesicular se le conoce como HM2. Cuando un macrófago, esta sección que está aquí, corresponde a un macrófago o a un fagocito presentador de antígeno. Entonces, cuando un macrófago o célula presentadora de antígeno capta un antígeno, lo envuelve en una vesícula. Lo lleva al sistema de vesículas lisosomales que habíamos mencionado, un sistema compuesto de diferentes tipos de vesículas con diferentes pHs sumamente ácidos. El patógeno es introducido en estas vesículas y es destruido paulatinamente. Luego, la vesícula con los fragmentos del antígeno es llevado al sistema microvesicular donde se halla la molécula HLA de clase 2. Allí una molécula llamada DO, que no figura en esta imagen, corta el Li y lo convierte en una molécula mucho más pequeña llamada CLIT, o que significa fragmento que proviene del Li. Saca el CLIT y la molécula HLA-DM introduce el epítope escogido
dentro de la molécula HLA de clase 2. Entonces, hay dos moléculas HLA que intervienen en la escogencia del epítope, la DO y la DM. Y esta molécula H de clase 2, que ya veremos cuáles son sus nombres, con el epítope escogido, lo saca a la superficie del macrófago y se lo presenta y debe ser captado por un linfocito T que tiene como correceptor el CD4. Entonces aquí vemos que el CD4 está interaccionando con la molécula HLA de clase 2 y que el receptor de célula T está captando el epítope. Así que la función del receptor de célula T es captar el epítope. La función de la molécula HLA es presentar el epítope. La función del correceptor CD4 es asociarse a la molécula HLA para estabilizar la unión. ¿De dónde vino este epítope? De un patógeno que fue fagocitado. Entonces, la función de la molécula HLA de clase 2 es presentar epítope de patógenos externos, ¿listo? De moléculas extrañas externas que son fagocitadas por las células presentadoras de antígeno. ¿Qué hace la molécula HLA de clase 1? En este dibujito estamos observando que se ensambla en el retículo endoplasmático la molécula HLA de clase 1. La molécula HLA de clase 1 tiene una sola cadena que se llama alfa. Se divide en los dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Tiene otra pequeña cadena peptídica llamada beta 2 microglobulina, pero que no proviene de genes del sistema HLA, sino de genes situados en otra región del ADN. La molécula HLA de clase 1 está captando un péptido propio. Aquí se muestra el núcleo de una célula que está transcribiendo un gen, está produciendo un péptido. Este péptido es propio porque es producto del gen de la célula. Algunos de estos péptidos pasan por un sistema de degradación de péptidos que se llama proteosoma. En el protosoma, ese péptido propio es degradado, cortado en segmentos de pequeños péptidos. Estos pequeños péptidos son transportados al interior del retículo endoplasmático por una molécula que se llama TAT, significa péptidos transportadoras de antígeno, TAT. Este TAT, en asocio con otra molécula que se abrevia ERAT, cogen un epítope que provino del péptido propio y lo colocan en la molécula HLA de clase 1. Para esta función requiere de otras moléculas, requiere de la calcirreticlutina, del ER57. Y la molécula HLA de clase 1 sale al aparato de Golgi con el péptido propio y se lo presenta a un linfocito T CD8. Esta estructura azul representa el receptor de célula T. Esta estructura azul asociada al receptor de célula T representa la molécula CD3. O sea, el receptor de célula T forma un complejo con la CD3.
Y esta otra línea con otro color diferente representa la molécula CD8. Entonces el CD8 está asociándose con la molécula HLA de clase 1. Entonces, ¿qué vimos en este dibujo? Vimos que la molécula HLA captó un péptido producto de un gen propio de la célula. Captó un péptido, lo sacó y lo presentó al exterior. Pongan atención, si este péptido estuvo mal formado, debe ser reconocido por una molécula HLA de clase 1. Si este péptido vino de un gen, de un virus que estaba insertado en el genoma de la célula, entonces ya este péptido no es propio, sino es un péptido producto, es un péptido producto, es un péptido producto de la síntesis de una, de la transcripción de un gen viral que hizo la célula. El capítulo de inmunología de William de la pediatría de Nelson dice: la función de la molécula HLA de clase 1 es presentar péptidos propios. Si el péptido que presenta la molécula HLA de clase 1 es producto de un gen viral, entonces es reconocido por la molécula, por el receptor de célula T CD8. Si el péptido que está presentando la molécula HLA es producto del envejecimiento, también es reconocido por un linfocito T CD8. Así que la función básica de la molécula HLA de clase 1 es presentar péptidos propios. Si este péptido está alterado, entonces sí debe ser reconocido por un linfocito T CD8. Si ese péptido es normal, no debe ser reconocido por una molécula T CD8. Acuérdense que en el mecanismo de tolerancia, en teoría, los linfocitos T CD8 que están circulando no deben reconocer péptidos propios.